deja de, deja de ser un control fuerte, ¿no? Un punto fuerte, porque hay una deficiencia ahí, ¿no? Por más pequeña que sea, es de control interno nomás, ¿no? Va a ser de control interno esa deficiencia. O sea, va a ser un punto débil. Acá vamos a colocar, estamos haciendo un pequeño esquema solo de control interno, ¿no? Solo de control interno. Solo va a ser de control interno, ¿no? Estamos haciendo ahí. Entonces, acá, vámonos al ejemplo de nuestro punto débil del cuestionario, ¿no? El número 2, este. Vamos a poner con rojo para que se note, ¿no? Nuestro procedimiento o nuestra pregunta nos decía que si se realiza un arqueo diario en cajas recaudadoras, ¿no? Por lo que fuimos y entrevistamos, primeramente entrevistamos, ¿no? No va a ser suficiente esta evidencia, obviamente, y nos responden que no. No, no, solo se realiza de forma mensual, adjunta la documentación solicitada, arqueos de 6 meses en la gestión auditada, ¿no? Entonces nosotros en nuestro cuestionario calificamos con 0, ¿no? Aquí estaba nuestro 1. Calificamos como 0 y que ese control es, ¿no? Ineficaz. Por lo que hemos revisado 6 informes mensuales donde se realiza de forma mensual, ¿no? Hemos revisado. O sea, acá nos han proporcionado. Hemos revisado documentación de 6 meses, sus arqueos. O sea, 6 arqueos, ¿no? 6 arqueos de todas las cajas, ¿no? No sabemos cuántas cajas son. Por lo que en nuestra evaluación no solamente vamos a presentar esto, ¿no? Ah, no, hemos realizado una pregunta aquí, no tiene y le hemos calificado 0. No. Entonces esto tiene que ir acompañado de la redacción en una planilla o en un papel de trabajo donde nacemos el trabajo que hemos realizado, ¿no? Entonces, para lo que respecta, corresponde, colocamos, ¿no? Aquí ya en base a esto ya empezamos a armar lo que sí es una deficiencia, ¿no? Acá podemos colocar lo que es el criterio. En base al aspecto del reglamento interno, por ejemplo, o no, acá podemos colocar. ¿Dónde está nuestro? Aquí está, creo que está. Vamos a colocar punto débil. ¿No? Al respecto, el reglamento de procesos y procedimientos aprobada por director de la gestión tantos, ¿no? Señala en sus diferentes artículos lo siguiente, ¿no? Acá nos vamos a inventar, ¿no? En el artículo 4 establece que, el artículo 4 establece, vamos a colocar de esta forma porque la forma de redacción es así. En un momento les explico por qué. Vamos a inventar, ¿no? Este artículo 4 dice que los se realizarán arqueos, arqueos diarios en todas las cajas recaudadoras, ¿no? Recaudadores. La misma, la misma estará a cargo del jefe de cajeros. La misma, no, ya dijimos la misma. Si se hace arqueos diarios en todas las cajas recaudadoras, la misma estará a cargo del jefe de cajeros, elevando un informe de conformidad
al gerente, gerente financiero, por decirlo, ¿no? Gerente financiero, al gerente financiero. Dentro, coloquemos eso, ¿no? Dentro de las 24 horas. Tal documento, así es como están los artículos 9 de los reglamentos, tal documento tendrá las firmas correspondientes, ¿no? Correspondientes. ¿Listo? Las firmas correspondientes. Listo. Entonces, en nuestra planilla de puntos débiles, acá se coloca la observación o deficiencia, ¿no? O deficiencia colocaremos. Deficiencia de control interno, ¿no? Que se va a convertir en una deficiencia o hallazgo de auditoría posteriormente. Entonces, este va a ser un punto débil. Lo estamos plasmando en una planilla de punto débil y al mismo tiempo ya estamos elaborando la deficiencia como tal, ¿no? Entonces acá va a tener un título, ¿no? Entonces nosotros colocamos que el título del hallazgo de auditoría o de deficiencia de control interno. No se efectúan los arquivos diarios en cajas decoradoras, ¿no? Ya que vamos a colocar de la división efectuada, vamos a colocar abajo, de la revisión efectuada A, dijimos que revisamos en el cuestionario 6 arqueos, ¿no? 6 arqueos de 6 meses, ¿no? 6 arqueos de 6 meses. De la revisión efectuada a 6 informes sobre arqueos mensuales que emite el gerente financiero, que emite el jefe de cajeros, dijimos, ¿no? Jefe de cajeros conjuntamente con el gerente financiero se pudo evidenciar, que no se, que la unidad no realiza, no realiza los arqueos diarios en las distintas cajas recaudadoras, ¿no? Recaudadoras, recaudadoras, ¿no? Entonces, acá ya estamos elaborando parte o en sí ya la condición, ¿no? Esta ya sería la condición. Por lo que acá ya vamos a establecer el criterio, ¿no? Inicialmente. No estamos haciendo todavía la planilla de hallazgo de deficiencias, ¿no? De auditoría, no estamos haciendo. Pero esta ya es el, el inicio, ¿no? Es como el borrador más o menos, ¿no? Lo vamos a borrar todo esto. Ya no necesitamos. Entonces es como el inicio, ¿no? Y acá, ¿no? Generalmente lo hacen en color verde. En color verde, vamos a poner en verde para que conozcan, ¿no? En color verde. Y esto vamos a colocar en celeste.
acá hay una columna que dice disposición del supervisor, ¿no? O cuando vean esta columna en diferentes tipos de papeles de trabajo, quiere decir que acaba de inscribir el supervisor de auditoría o si somos supervisores de auditoría, vamos a inscribir si esta posible deficiencia, ¿no? Que es de control interno, va a ir al informe de control interno. Entonces, en este caso, sí iría al informe de control interno, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene los suficientes elementos de eh, ser un hallazgo de auditoría, ¿no? Es una deficiencia de control interno. No realizar un arqueo de cajas diario es, ¿no? Si es una entidad grande, o por lo menos medianamente, donde hay flujo de efectivo, sí es un control interno. Además que está plasmado en su normativa. Acá está plasmado en su normativa, ¿no? Esto estamos extrayendo de su normativa, ¿no? Estamos extrayendo de su normativa, por lo que están incumpliendo a la norma. Entonces, la disposición como supervisores, yo colocaría, ¿no? Que reportar la deficiencia. Reportar la deficiencia en la cédula de hallazgos de auditoría, ¿no? O llamémosle, muchos lo llaman en la cédula, en la planilla de deficiencias, ¿no? Planilla de deficiencias, que en el área gubernamental se llama así, ¿no? Planilla de deficiencias. Hallazgos de auditoría se llama, bueno, lo ven en las firmas de auditoría externa, ¿no? Planilla de deficiencias, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y entonces esta sería su disposición, ¿no? Y acá pondrá su rúbrica, acá pondrá su rúbrica, ¿no? Colocaremos, va a poner su rúbrica por decir el supervisor, ¿no? Colocaremos acá, ¿no? Por ejemplo, va a ser así una rúbrica así, de esa forma, ¿no? Con color verde. Por decir, ¿no? Y acá en fecha, no, qué sé yo, estamos haciendo la evaluación al, por decir, mayo 2020, listo, ¿no? Y acá vamos a poner el nombre del supervisor, leído el auditor, ¿no? Que ha elaborado y aprobado por el jefe, ¿no? Y de esta forma es que va a realizar la disposición, ¿no? La disposición. Y esto lo va a jalar con un corchete, ya entrando a lo que es papeles de trabajo, ¿no? Vamos a hacerlo de esta forma. Va a jalar con un corchete hasta donde su disposición llegue, ¿no? Hasta donde su disposición llegue, ¿no? ¿Listo? Ya lo tenemos, ¿no? Acá, en primera instancia, la disposición del supervisor. Entonces, ya tenemos bien redactada, ¿no? Bueno, ya está empezando a redactarse ya la deficiencia acá, ¿no? O sea que el supervisor, nosotros como supervisores, por decir, yo soy un supervisor y reviso, ¿no? Esta posible deficiencia porque es un punto débil. Ustedes me están reportando como auditores como un punto débil. Encontraron revisaron estos informes y ven que no hay, y está infringiendo la normativa. Entonces, con esos elementos, con esa evidencia suficiente y competente, yo puedo disponer, ¿no? Que se reporte la deficiencia en la cédula de hallazgo de auditoría o planilla de deficiencias, ¿no? Así como se puede, nosotros como auditores y un supervisor de auditoría puede ordenar, ¿no? Está ordenando aquí ya, realizar el reporte a la deficiencia
de la deficiencia, ¿no? Que se haga el reporte y luego al informe, va a ir al informe, no va a saltar al informe. Puede disponer que no se reporte, ¿no? O sea, que aquí no se reporte, ¿no? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, puede ser otra deficiencia donde eh, seas insignificativo, o perdón, no sea significativo, ¿no? Es decir, qué sé yo, revisaron, con el ejemplo de los files, ¿no? Revisaron 100 files del personal, de todo el personal casi, ¿no? 100 viendo sus documentos que tenían. De 100, uno no cumple, por decirlo. Entonces, por principio de importancia relativa, o sea, de significatividad, importancia relativa, no se tendría que reportar, ¿no? Dependiendo lo significativo, ¿no? En ese caso, no tendría que reportarse. Yo no lo reportaría. ¿Por qué? O por lo menos no lo mandaría como una deficiencia. Porque de 100 casos, uno, ¿no? Que no cumpla. Y de paso son 3 documentos, por decir, ¿no? 3 documentos no tienen su file. Y entonces, es insignificativo. Entonces, ahí es donde entra el criterio profesional, el juicio, la disposición del supervisor de auditoría, ¿no? Acá el supervisor de auditoría y lo mandará. Y de acá va a saltar ya la planilla de hallazgos de auditoría y de la planilla de hallazgos saltará, igual todo se va a referenciar y cosreferenciar al informe de control interno, al informe de auditoría, ¿no? ¿No? Y si hay eh, deficiencias que son muy graves, que van a tener una importancia relativa muy alta, con riesgos de control y en la evaluación de riesgos también muy alta, va, adelantando esto, ¿no? Va a afectar el dictamen del auditor, ¿no? El informe del auditor independiente o el informe del auditor interno, ¿no? En nuestra materia. Va a afectar, ¿no? Y también se va a tener una copia en nuestros papeles de trabajos de ese dictamen y se va a referenciar y correferenciar, ¿no? Al informe y de ahí va a bajar a la planilla de hallazgos y de ahí puede bajar acá, ¿no? Si es que la encontramos en la evaluación de control interno. Muy raro si se encuentra, ¿no? En la evaluación de control interno. Generalmente se encuentran esas deficiencias poderosas en el transcurso de la auditoría como tal, ¿no? Pero acá ya podemos encontrar deficiencias de control interno. Y también podemos encontrar una deficiencia que sea muy grave, ¿no? O por lo menos el inicio y en la auditoría y en las pruebas sustantivas y pruebas de control de cumplimiento que realicemos, vamos a tener evidencia contundente, suficiente y competente, ¿no? Para ese tipo de deficiencias. Pero este es eh, un preámbulo, ¿no? A lo que se refiere. Otro aspecto, ¿no? Generalmente, este ya es el título de la deficiencia de control interno, entonces siempre se escribe para resaltarlo en negrilla, ¿no? Adelantando esto cuando veamos ya los atributos del hallazgo de auditoría. El título tiene que ser claro, ¿no? Tiene que resumir la condición en palabras clave, ¿no? Palabras clave y de fácil entendimiento, porque este informe, ¿no? Esto puede ir al informe, lo va a leer una persona que no puede ser auditor, no puede ser entendido en la materia y tiene que entenderlo, ¿no? La condición igual, ¿no? Acá. Algo muy importante, ¿no? Que se los adelanto, es la redacción del criterio, ¿no? La redacción del criterio. La redacción del criterio se debe realizar enfatizando, ¿no? En cursiva, y entre comillas, ¿no? La parte extraída, ¿no? La parte extraída de la norma, ¿no? Del criterio. En este caso tendríamos que ser de esta forma, ¿no? Podemos hacerlo de esta forma que sea más entendible. Acá y listo, ¿no? De esta forma. ¿No? Si empieza él
Artículo de esa forma, ¿no? Generalmente así son. Acá directamente establece de esa forma, ¿no? Entonces va a ser de esa forma. Como estamos haciendo referencia, es como una referencia bibliográfica en, en una monografía y demás, ¿no? Se debe tener entre comillas, ¿no? El criterio. Tiene que ser entre comillas. Y lo que se aconseja que es que sea en cursiva para diferenciar del demás texto, de otro texto, ¿no? Y arriba tiene que estar, y esto es muy importante, ¿no? A veces colocan solo de esta forma, ¿no? Solo colocan de esta forma, ¿no? Al respecto, el reglamento de procedimiento primera aprobada por el directorio de la gestión 2014. Sí, dicen la gestión 2014, ¿no? Dicen la gestión 2014, pero ¿cuál es el código de ese reglamento? ¿No? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es la fecha o el código? Porque a veces se olvidan muchos, ¿no? De hacer referencia a una norma, pero tienen que colocar el título de la norma, ¿no? Si ha sido aprobada, en qué fecha y tiene que estar, ¿no? El, el código. O muchas veces colocan de esta forma, directamente, ¿no? El reglamento de procesos y procedimientos. Nada más. Pero ¿cuál? ¿De qué año? ¿No? Por ahí nos pueden cuestionar, ¿no? ¿En cuál reglamento usted está agarrando? ¿El anterior o el nuevo? ¿No? Entonces es muy importante, es acá donde se coloca, ¿no? El, el, la normativa que estamos utilizando nosotros como auditores, ¿no? Nosotros como auditores. Y tiene que ser la última, la vigente, ¿no? Entonces es muy importante colocar a qué, ¿no? Al respecto, la ley, ¿no? El decreto supremo, ¿no? El, la, qué sé yo, el manual tal, de tal fecha, de tal año, ¿no? Aprobada en tal fecha, en la gestión 2014. ¿No? Aquí tendría que decir incluso el día y el año, ¿no? Por el directorio, aprobada por el directorio en lo coloquemos, ¿no? El 1 de julio, por decir, ¿no? 1 de 2014, ¿no? Con código, sí, con código, ¿no? REC 1/2014, está, listo, ¿no? Que establece 2 puntos, y entre comillas y en cursiva el artículo al cual estamos haciendo referencia. Entonces, se preguntarán qué significa estos 3 puntos entre paréntesis, ¿no? Significa que esto continúa, ¿no? Este es eh, un signo de, un signo gramatical para expresar que hay más contenido literal después de esta palabra, ¿no? Y que no se está incluyendo, pero continúa, ¿no? Significa que continúa. Entonces, ya acabando la clase, esa sería el- la explicación, ¿no? De los puntos fuertes y puntos débiles. Entonces, no nos alcanzó el tiempo. A la siguiente vamos a hacer la referencia y cosreferencia, ¿no? Pero esta era la más importante. Esta era la más importante. Las referencias solo lo vamos a referenciar al cuestionario y a las planillas de puntos fuertes y débiles. Entonces, vamos con la ronda de preguntas o alguna duda que tengan, algún comentario al respecto, si qué les pareció, fue interesante hoy la clase, quiero la retroalimentación también de parte suya para tener en claro, ¿no? Si se está llevando bien las explicaciones o está siendo muy rápido, ha sido entendible y demás. Entonces, las preguntas y dudas, por favor, pueden hacer al chat también, ¿no?
Ajá, aquí creo que están. Ah, los micrófonos, ¿no? Se están escuchando los otros. No dejan escuchar, dice, ¿no? Eh, eh, bueno, Guido pregunta, ¿no? Liga, en el caso de control de cajas se trata de dinero y el hecho que no haya documentación tendría que generar responsabilidades directamente. Posiblemente se puede comparar con el caso Pari. Claro, claro, Guido. Es muy delicado, ¿no? El área de cuando se realiza, bueno, estamos ahorita solo en control interno, ¿no? Cuando se evalúa la partida o las cuentas contables del- de cajas, ¿no? Dentro del activo, es muy delicado. Los procedimientos tienen que ser muy, y, y de entrada les digo, ¿no? Para evaluar em, el efectivo o los equivalentes del flujo, o perdón, los equivalentes del efectivo, como ser bancos, cuentas corrientes, ¿no? Eh, cajas, caja general, caja chica, ¿no? Y lo demás. Eh, sí o sí entran pruebas analíticas, ¿no? Pruebas sustantivas para corroborar saldos, ¿no? Y hacer pruebas de las aseveraciones, integridad, ¿no? Ocurrencia y demás. Entonces, sí es importante, ¿no? La documentación es también sumamente importante, ¿no? Genera responsabilidad, genera. Entonces, no sabemos, ¿no? Habría que analizar, es una muy buena pregunta, Guido. En el caso de este ejemplo, ¿no? No se efectúan arqueos diarios. ¿Mm? No sabemos por qué no se efectúan arqueos diarios. Podría ser por muchas situaciones, ¿no? Que tal vez hay algún tipo de interés de los... No sabemos. Podemos hablar mucho sobre eso, podemos decir que hay interés, podemos ir escarbando más, revisando, ¿no? Por ahí encontramos en las pruebas analíticas que hagamos en la auditoría ya con saldos, encontremos ya una deficiencia más grave, ¿no? Y ahí lo enlacemos con esta deficiencia. Es por esta razón que no se realizan arqueos diarios, por decir. Encontramos por decir, en 3 meses que hay faltante de efectivo, ¿no? Por decir, de 200, de 100.000 bolivianos, por decir, grave, ¿no? Es muy grave. Y ahí encontrando esa deficiencia, peor, con más razón, con mucha más razón, esta deficiencia solamente que es de control interno, sí va a ser reportada, ¿no? Va a ser reportada con mucha razón, con más contundencia. El supervisor tenemos que reportarlo, ¿no? Somos supervisores, tenemos que reportar, ¿no? Ordenar que se reporte y vaya al informe. Obviamente este va a ser otra deficiencia aparte de la otra, ¿no? Que es el faltante de efectivo, ¿no? Buena pregunta. Entonces, de esa forma va. Eh, a ver, ¿qué más preguntas? Otra pregunta. Sus comentarios. Nada, entonces creo que se entendió todo, ¿no? Tenemos menos de un minuto, nadie. Ok, entonces con eso concluiríamos la clase de hoy. Eh, Veríamos la otra parte el día miércoles a la